En este vídeo vamos a ver las nuevas actualizaciones de Power BI para marzo 2026, donde sobre todo me voy a centrar en la parte visual, una característica que está todavía en preview. Aquí en el blog obviamente nos explican un montón de cosas que se pueden hacer y yo simplemente para poneros el ejemplo os digo que antes cualquier reporte básico de Power BI tenía más o menos este aspecto de aquí, si no éramos personas pues muy duchas en la herramienta y que todavía no teníamos mucha experiencia, pues todos los reportes se veían de esta forma, y ahora con esta nueva improvement o esta nueva característica, pues nuestros reportes se asemejarán bastante a algo así por defecto. Lo que estamos viendo es un diseño más limpio, más estético, con un mejor UX UI. Entonces, esto obviamente para configurarlo nos iríamos a opciones, características de versión preliminar, nos vendríamos aquí abajo y tendríamos mejoras en los ajustes visuales predeterminados, modernos y en la personalización de temas. Yo obviamente ya lo tengo configurado, entonces me vengo aquí. Lo primero que llama la atención es que por defecto ahora vamos a tener una pared por detrás gris y luego el color del canvas no es exactamente blanco, sino que es un gris muy tenue, es un FA. De hecho, si nos venimos aquí y vamos a fondo de lienzo, vemos que el color no es un color por defecto, sino que es un FA, es decir, blanco sería más arriba, sería FFF. Entonces, bueno, por ahora lo voy a dejar así. Y luego también nos fijamos en que si creamos una nueva pestaña, esta es 16 novenos y tiene y mantiene, digamos, el tamaño que tenían antes las pestañas de Power BI. En cambio, si creamos una nueva pestaña, vemos que esta página automáticamente pasa a tener un tamaño bastante mayor, tiene un alto de 1080 y un ancho de 1920. Esto básicamente lo han hecho porque han visto que la mayoría de los desarrolladores de Power BI utilizamos pestañas cada vez más grandes porque nos piden que pongamos visuales y visuales y visuales, y para ello han dicho, bueno, pues vamos a hacer ya las pestañas más grandes por defecto. Entonces, antes teníamos un 16 novenos por defecto, que era 720 por 1280. En cambio, ahora por defecto tenemos 1080 por 1920. Esto ya supone un cambio porque los canvas son más grandes. Esto no significa que no lo podamos modificar, podemos venir aquí, cambiarlo y simplemente volveríamos al tamaño de antes. Algo también muy interesante es que ahora, por defecto, los visuales tienen como un pre-build, es decir, tienen como unas instrucciones por defecto que cuando tú lo metes, pues ya salen con unas características que antes teníamos que ir nosotros tuneando, modificando el visual para que se viera de esta forma. En cambio ahora ya aparecen con este style. Entonces, por ejemplo, si yo borro este gráfico de línea y pongo el típico gráfico de tarta, pues vemos que el gráfico de tarta también se ve de otra manera, se ve con estas rayas blancas en medio que separa cada uno de los trocitos de pizza del gráfico, ¿no? Lo mismo ocurre con el pie chart. Si hacemos el pie chart, pues esto también aparece ya con estas separaciones blancas entre cada slice. Luego, si lo hacemos, por ejemplo, con un gráfico de líneas, pues el gráfico de líneas antes salía por defecto pues más anguloso. En cambio ahora, pues si lo ponemos, veremos que aparece en este tipo, que es en lo que se llama suave, al menos en español, o smooth en inglés. Entonces aparece más así. Algo también interesante es que si nos venimos a la brocha y vamos a valores preestablecidos, en el estilo vemos que el valor predeterminado es este. Pero si damos a Data Labels, por ejemplo, nos va a poner por defecto ya las etiquetas con los marcadores. Si damos a Straight Line, nos va a aparecer el gráfico como aparecía antiguamente. Y si le damos a Data Labels más Straight Line, pues nos va a aparecer como antes, pero con los marcadores y la etiqueta. Entonces, ¿esto qué significa? Que por defecto Power BI ya no nos da un único estilo de cómo ver las cosas, sino que nos permite verlo de diferentes maneras. Además, todos los gráficos añaden un título y un subtítulo en digamos, en el visual por defecto. Esto antes no era así, antes teníamos que ir poniéndolo nosotros, y ahora ya por defecto pues nos pone un título y un subtítulo, que luego obviamente nos podemos ir aquí a general
y podemos ir cambiando tanto el título, el subtítulo, o quitarlo o lo que sea. Entonces, como veis, también han cambiado un poquito el cómo creamos los visuales. ¿Esto por qué? Porque digamos que lo que buscan finalmente, y aquí estamos viendo un ejemplo, es que tengamos pues un cuadro de mando pues mucho más estético, más limpio, más clean. Por ejemplo, las tablas por defecto ya no aparecen como antes, con las, digamos, líneas bicolores, una en blanco, una en gris, una en blanco, una en gris, o con las líneas azules, sino que aparece en este estilo un poquito más minimalista. Siempre nos podemos venir a la brocha, valores preestablecidos, y aquí podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, donde podemos cambiar, donde podemos poner filas alternativas, disperso, un poquito como aparecía antes, antiguamente, pero el determinado pues ahora pasa a ser algo mucho más limpio, más estético y más bonito de ver. También los filtros, el típico filtro de toda la vida, borro estos dos, ahora pasa a ser esto de aquí directamente con el menú desplegable. Es cierto que si nosotros creamos un nuevo filtro de cero, por ejemplo, aquí le doy a segmentación de datos y le pongo, por ejemplo, product, por defecto Power BI ahora nos da esta opción. Pero para cambiarlo directamente iríamos a la brocha, nos iríamos a los tres puntitos de aquí arriba, le diríamos restablecer toda la configuración y por defecto nos daría ya el, digamos, segmentador directamente con este drop down. Antiguamente no era así, antes era una lista y nosotros podíamos cambiar al drop down u otras cosas. Ahora por defecto el valor preestablecido es el drop down, aunque, repito, hay este pequeño fallo y tenemos que venir a los tres puntitos y darle a restablecer toda la configuración. También han cambiado un poquito el tema de las tarjetas de KPIs. De hecho, la tarjeta de KPI que nosotros conocemos ahora por defecto no sale. Si queremos que salga, tenemos que venir aquí y tenemos que decir restaurar objetos visuales predeterminados. Entonces aparecerá aquí otra vez la antigua tarjeta, con la diferencia de que la antigua tarjeta, como veis, tenía, digamos, esta limitación de que el KPI siempre aparecía como centrado en medio. En cambio, la tarjeta nueva lo que hace es ya ponerlo a la izquierda y se ve más bonito y más limpio. Además, a estas tarjetas, como bien hemos visto en otros vídeos y en otros tutoriales que existen por internet, pues también podemos ir a etiquetas de referencia y añadirles, por ejemplo, una etiqueta. Por ejemplo, a suma de 6 le meto unit sol y entonces veríamos cómo automáticamente pues reciben la etiqueta por debajo y se ve todo bastante limpio. Otro aspecto que también creo que es interesante que os fijéis es que ahora mismo, por defecto, la gráfica siempre tiene como una pequeña línea gris alrededor, esta de aquí, y además tiene siempre los ángulos como redondeados, ¿no? Entonces no aparece totalmente rectangular, como solía ser antes, sino que ahora aparecen con estos corner rounded que le da un poquito más de estilo a la visualización. Entonces, en general, esto es algo muy interesante porque ya os digo que podéis ir jugando con todos los visuales para ver en cada uno de ellos cómo son las nuevas, digamos, características que presenta, por ejemplo, Power BI. En el caso, por ejemplo, del gráfico de barra, pues pasa algo parecido. Tenemos el valor preestablecido, pero también tenemos el data labels. Y cuando ponemos data labels, pues nos quita, por ejemplo, los ejes y nos deja solo el label con la barra, ¿no? Entonces, hay bastantes cositas que podemos ir probando y ver cuál es el comportamiento. Todo esto yo creo que va un poco en la dirección de que se han dado cuenta de que la IA está siendo utilizada por muchísimas personas actualmente en la comunidad, también en la comunidad de las personas, digamos, MVPs de Microsoft, y para intentar paliar un poco este uso masivo e ingente de la IA y para darle a los usuarios normales alguna herramienta más para que sus visualizaciones se vean más bonitas, han decidido ya crear estas
digamos, visualizaciones pre-built o por defecto, donde ya tienen estas características más bonitas para que podamos directamente implementarlo en nuestro día a día. Otro tema que también os quería enseñar, es el último de este vídeo, es esta nueva visualización que está en el App Source, que es el Radial Chart, que me ha parecido bastante interesante porque lo que nos permite es crear un visual muy bonito estéticamente, que antes para hacerlo pues se necesitaban obviamente conocimientos de HTML o Java o D3 o lo que fuera, es decir, teníamos que programarlo. En cambio, ahora lo podemos hacer directamente desde Power BI con este nuevo visual que se llama Radial Chart. Por ahora es gratuito, se puede tunear, digamos que funciona bastante bien. La única limitación que tiene es que no filtra. Es decir, podemos filtrarlo con filtros externos o con otros gráficos, pero este gráfico en sí no filtra a los otros gráficos. Entonces, bueno, si lo queréis utilizar, si lo queréis probar, pues también os iríais al App Source de aquí y os descargaríais el Radial Chart, que la verdad que es bastante interesante y creo que puede servir para alguna presentación. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejar un buen like, favoritos, suscribiros obviamente y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.